Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para agradecer a Dios, en primer lugar, su palabra que nos llega, y ahora también con nuevas esperanzas, con nuevos bríos. Hemos votado en estos días y ahora entonces tenemos esperanza de que podamos, como siempre, ¿verdad?, hacer un camino que valga la pena para la comunidad. Recordemos que nosotros vivimos en comunidad. Cada uno así ha sufragado lo suyo en esa esperanza y en ese deseo de mejorar. Y bueno, con nuestras limitaciones, con nuestros errores, con todo lo que uno quiera decir, pero entero este haya yo pitazona. Ya pitazona, pero todos pensando en positivo, y que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena, que cada uno también sea al mismo tiempo contralor, ¿verdad? Para que la comunidad pueda crecer, la comunidad pueda hacer este camino de salvación. Anique ñanderesa araiti, que la palabra salvación, peñandeyara ñande pisinono, upeaco y seina felicidad, realización, planificación. No tiene que existir entre nosotros pobres, no tiene que existir entre nosotros personas que no puedan vivir en su dignidad. Y esto solamente nosotros somos los que vamos a ayudar como comunidad, upeanago la comunidad. Ñandeyara Ñe'e catuete, oñe ñandé particularmente, pero ñandé ya muy jangua, yo me evacué ñandé para ofrecer a nuestra propia comunidad. Estamos ya en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Pascua, como dice, es paso. Paso quiere decir de la oscuridad, de la muerte a la vida. Y allá por mí que no vea, ni que la haya pitate y la pitungüebe, ni que la haya pitate. Y entonces, en situaciones calamitosas, en situaciones de mucha pobreza, en situaciones, ¿verdad?, que no tendría que vivir un país tan rico como el nuestro, de gente tan buena como nuestra nación. Entonces, iniciando con esta primera lectura que nos ofrece hoy la Iglesia desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 7. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Entonces, queridos amigos, esta es la primera lectura del día de hoy en este quinto domingo de Pascua. Oye, Samana lleva las consecuencias de un verdadero paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Eso significa resurrección. Allá bañaña capu. Allá es agüeya peñamoñe punuo coñandeñe, allá va peñandeyara hoy cuañandé. Viene como anillo al dedo, ¿verdad? Justamente después de nuestras votaciones, después de nuestras elecciones, porque dice el número de discípulos aumentaba. Entonces una nación
que va creciendo poco a poco, ñandé paraguayaiza. Pero aquí dice, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos. Bueno, la discordia, como en toda comunidad. La comunidad ve cuando hay la 100% siempre la yico ponaja vaya lleva, sino que ñeño canay mi mina, ñeño entendéis, hoy mante oí la egoísta, hoy mante la hipocanea, hoy mante oía lleva la iyapúa, hoy la bareía, y entonces hay de todo, ¿verdad?, en la comunidad. Y entonces esta es la realidad, upea las iseas y nañande veñan de yara lleva. O mombe use ñande tena yeikua oigo ñande ko yeyesa pe aya yeya cuajina pa esa guava la ñeimea lleva como comunidad. Pero ciertamente que primero mirando la realidad, conociéndonos cómo somos, tenemos que buscar soluciones. Y eso es lo que nosotros estamos también ahora, estamos preparándonos para agosto, ¿verdad?, cuando se va a asumir. Esperemos que ya se comience a hacer un buen trabajo, planificación, ya recogena un millón de proyectos, cuera que ñañe, pero mañana mongu lleva. Entonces, ya siempre comprometen de los 3 primeros meses, los 100 días, o ya lleva, ya se miña puaba, ñaña capuama, y esperamos, ¿verdad?, todo con mucha confianza. Así es que tenemos que esforzarnos, ya esa huella peña por una ya lleva, todos tenemos que ser también contralores, ¿verdad? Es decir, exigirnos, hacer que la comunidad crezca. Es para el bien de la comunidad. Los bienes del Estado, los bienes de la nación, los bienes de nuestra nación son bienes nuestros, de todos. Y todos tienen que vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Upea con la ñande yara hoy potá. Ñande yara cuando hipotá y la ñande apite pero la iboria jugando hipotá y la oía. Entonces la doberecoya las oportunidades para crecimiento, para la educación, para una vida digna. Entonces upea yeyesa cuajana upea la ñamongueana. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo eso. Comienzan a murmurar contra los hebreos, se les desatendía en la distribución de los bienes, en síntesis, ¿verdad? Entonces hay que erradicar estas cosas negativas. Pero hay otra cosa justa también, queridos hermanos. Cada uno tiene su misión y su función. Entonces, porque aquí justamente dice que cada uno tiene su función. Por eso es que los apóstoles hablan y son muy claros. No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es decir, ustedes saben que siempre la palabra de Dios, el profetismo y la monarquía son dos entidades muy fuertes, instituciones muy fuertes dentro de la Biblia. Que el profetismo está siempre por encima de la monarquía. Upea que dice, tendo tacuera, todos los que están al frente de una nación, pero en el sentido institucional, tienen que escuchar al profeta, tienen que escuchar la voz de Dios, tienen que escuchar Beñán de Yarañe. ¿Por qué? Y porque justamente se les da una misión de hacer el bien, de organizar a la comunidad para que podamos vivir bien. Y el profeta es el que desde Dios nos transmite y nos está diciendo, Pepe Bellapoa, espectacular, felicitaciones. Pepe Bellapoa no iponaína. Pepe Bellapoa. Entonces es una reflexión desde Dios de acuerdo a la palabra de Dios mismo. Entonces, upeare es importante la ñande a veces y haya. No es bueno que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Dicatuila ya peñan de yarañe, hañande ya coñane acane haya eguau, peixa ya pota, porque está el problema, ¿verdad?, del pecado del hombre, del egoísmo, que muchas veces miramos solamente para nuestros partidos, para nuestros amiguitos, ñande ñaganá, ñande la ñamandá, etcétera, etcétera. Y por eso estamos como estamos, ¿verdad? Entonces a ver si salimos de eso, a ver si nos organizamos, a ver si hacemos bien las cosas. Y así entonces, queridos hermanos, después viene la consecuencia, ¿verdad?, de ser conscientes de que todos tenemos que trabajar en este camino. Eligieron, dice, a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Nosotros esperemos que hayamos elegido a estas personas de buena fama, a estas personas que verdaderamente nos van a ayudar a salir adelante, que nos van a ayudar como comunidad, como institución, a que vivamos dignamente en la felicidad de los hijos de Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo. Sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto,
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando con la palabra del Señor en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Pascua, resurrección, nueva vida, realización, plenificación. Hemos pasado por una pasión, hemos muerto Viernes Santo a nuestros pecados, a todo aquello que es negativo, pero sobre todo ahora entonces con la fuerza de Dios vivimos una nueva vida. Y eso significa Pascua, paso. Y entonces ahora escuchamos en esta segunda lectura, queridos amigos, desde la carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 2, versículos 4 al 10. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra de Dios. Esa es la suerte que les será reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos amigos, esta es la presentación de la carta de Pedro. Pedro, que está siempre al frente de la comunidad del elegido por el Señor, por Jesús, confirma a tus hermanos, dale ánimo, dale ese ánimo que todos necesitamos. Y bueno, cada uno de nosotros, como estábamos hablando recién entre el profetismo y la monarquía, ya es una institución se mueve siempre con los valores y los principios, porque la institución se crea a favor de la comunidad, pero siempre está el aspecto de una reflexión anterior. La profetismo. El profeta es el que mira la realidad, entonces somos todos nosotros. Entramos en un campo filosófico, ¿verdad? Mirar, conocer, ser personas con sentido crítico. Críticos dice entonces, nada, hay criticón, sino que crítico que decía mañana poner la realidad ya es, pero siempre sobre la realidad que estamos viendo. Durante todo este tiempo anterior, ¿verdad? Porque hay muchos que quieren esconder
El sol con un dedito, ¿verdad? Quieren esconder al sol con un dedo. Y eso, queridos hermanos, está mal, porque eso quiere decir que no tenemos el sentido crítico. Y alguien que está al frente de la comunidad, alguien que tiene que ser el que se encarga de organizar toda una nación, toda una intendencia, toda una gobernación, ere a peña de neta lleva, penderoga, pues reorganizamos. Tenés que ser entonces persona crítica contigo mismo sobre la realidad. Como nos dice nuestro Papa Francisco, iglesia en salida, ese emaña ejecha epoco. Anila mombrille de Cuba ulane fórmula ne acame, pero al final de cuentas no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, lo que la palabra de Dios hoy en esta segunda lectura, San Pedro, que es justamente el que está al frente de la comunidad, con una responsabilidad impresionante, porque es la iglesia que está naciendo, es la iglesia que está comenzando a caminar. En primer lugar nos anima y nos da mucha esperanza. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque tenemos que mirar en sentido positivo. Porque si tenemos este sentido positivo, este deseo de cambiar, de decir, bueno, dentro de 5 años, entonces la esperanza, mirar, decir, ¿qué vamos a hacer? Entonces les dice, atención, que tal vez eso que al comienzo se pensaba era como esa piedra rechazada, lleva. Sin embargo, dice que es esa piedra elegida y preciosa ante los ojos de Dios. Queridos amigos, algunas veces a algunas personas no le damos ni Diego a anillas, hay señal de lleva. Pero sin embargo después, por su honestidad, por su deseo de trabajo, por esa capacidad de hacer trabajar a todos, recordamos que es una nación, recordamos que es un país, recordamos que estamos todos. Y entonces por eso, esa es la piedra preciosa que Dios ha elegido, que algunas veces ciertamente puede ser rechazada por A o por B motivo por las personas, ¿verdad? Ahora, nosotros, estas piedras elegidas por Dios, somos edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hay muchas cosas aquí que nos está pidiendo hoy la palabra de Dios. Edificados como una casa espiritual. Tenemos que buscar profundamente lo esencial y lo fundamental para el hombre. Recordemos, queridos hermanos, que no es solamente el trabajo, la plata o no sé qué cosa lo que nos va a dar la felicidad. Cuanto más de plata, cuanto más plata alguno, más lejanos de los hermanos Boriahu, de los hermanos que necesitan estar. Queremos acumular más. El egoísmo entonces nos agarra con mucha facilidad. Entonces, atención lo que nos está diciendo. Lo que tenemos que construir es una casa espiritual, una casa de convivencia, una casa de diálogo, una casa de encuentro. Segundo, para ejercer un sacerdocio santo. Todos, queridos hermanos, todos los que somos cristianos, por el hecho de ser bautizados en Jesucristo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdocios se refiere justamente al servicio, queridos hermanos. Es el rito, es el ponerse a la mano del que te necesita, a la mano de la comunidad, porque todos necesitamos en realidad, todos necesitamos. Entonces no pensemos cuando decimos ponerte a la mano del que necesita, de pensar, no, todos. Porque no tendría que luego haber ese Boriahu que no tiene nada. No tendría que haber. Eso es lo condicional, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros, ahí está la condición que nosotros estamos poniendo, realmente luchásemos por el bien de la comunidad, no tendríamos que consecuencia. No tendríamos que encontrar entonces pobres, no tendríamos que encontrar gente necesitada. Entonces por eso tenemos que ejercer, dice, para que exista esta
casa espiritual tenemos que ejercer nuestro sacerdocio, nuestro servicio, ahí se opera. Lavarse los pies los unos a los otros. Es la única manera que nosotros podemos tener parte con Dios, parte con el Señor. Yo pienso que todas las personas que ahora fueron electas, ¿verdad? Y que van a ayudarnos durante estos 5 años a llevar adelante nuestra nación, supongo que todas estas personas, creo, ¿verdad? Son personas cristianas, seguidores de Jesucristo. Entonces todos entramos dentro de esto. Esta es nuestra misión. Como dijimos hace rato, entre la profecía y la monarquía, siempre, siempre el profeta está por encima, es decir, es la palabra de Dios que tiene que llegar para que podamos ejercer nuestra función de sacerdotes, nuestra función de monarcas, nuestra función de reyes, sacerdotes, profetas y reyes, servicio, anuncio y entonces la posibilidad de ejercer la organización de la comunidad. Y por último, queridos hermanos, por el día de hoy, ¿verdad? Todo esto tiene que ser agradable a Dios por Jesucristo. Va el año de para hacer el bien a los demás. En nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestras capillas. Va el año de y justamente nuestro amor al Señor. Porque el Señor nos ha amado primero. El Señor nos ha dado la vida. El Señor nos trajo a este mundo para ser felices. Aniguen a la yasa toda la vida. Y por culpa mía o por culpa de unos cuantos, tantos otros tengan que estar sufriendo o ser infelices sin llegar a una realización y planificación de su propia vida. Entonces pidamos esa gracia hoy, especialmente en este 5º domingo del tiempo de Pascua. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical, 5º domingo del tiempo de Pascua. Oye, Samara lleva peñandere coepe, y ella poma ina ya y cuy vagina pe tape plajupe a la Ñande Yara hoy postaña de la yayapo tape plaju. Personas nuevas y ahora, como decíamos del comienzo, en este domingo 7 de mayo, mañana y Nayepa, el domingo pasado, nosotros estuvimos buscando nuestras nuevas autoridades desde agosto, el 15 de mañana, pues no te digo ahí Nayepa, con teta plaju, upea la llevo taina, teta plaju, porque está mayico hace lleva. Ya está, ya puedo ver Pascua, paso quiere decir eso, ¿verdad? El Pesaj hebreo quiere decir eso, el pasar de la oscuridad a la luz.
La palabra de Dios es magnífica, queridos hermanos. La ñandé, la ñajenduro, en serio. No tendríamos que tener tantas pobrezas, no tendríamos que tener tantas situaciones, ¿verdad?, de injusticias. No tendría que existir entre nosotros. Y más todavía, lo que llama la atención es que nosotros decimos que todos somos cristianos, tanto católicos o protestantes, lo que sea, pero los mismos están en la manguruyú, ñandé, apetebe, lleva bocane, yabu, etcétera, etcétera. Y ahora entonces tenemos la esperanza, todos tenemos la esperanza. Y yo pienso que esperemos que hayamos hecho bien, ¿verdad? Por convicción, pensando que vamos a hacer algo bueno. Y bueno, así entonces todos tenemos que ayudarnos y todos tenemos que ser contralores en este sentido, de trabajar juntos. Porque la comunidad ñandé mante yapo, tapea con la ñandé yara y añandé. Maco lleva esa frase famosa, ¿verdad?, que quedó en medio, por lo menos pues tal vez ya pues tu pe Paraguay ya hipotaba ñandé mante yapota. Y eso es cierto, queridos hermanos. Ñandé mante yapota, pero upeanaña seana de nuestras situaciones y de dificultades en que podemos encontrarnos. Pero con la esperanza, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre nos trae mucha esperanza. La Biblia, ustedes se dan cuenta que fueron momentos de muchas dificultades, muchos problemas por la que pasó el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que, entre comillas, le salva verdaderamente al hombre? El deseo de buscar el bien y entonces ponerse en manos de Dios. Llega un momento en el cual reconocemos ñañetindega lleva peña de yara en donde ve allá ñande yaran de indiga tumo va el aro yapo ruina. Vamos a escuchar esta tercera lectura, ¿verdad?, que es del Evangelio que nos trae la palabra de Dios, según San Juan, el capítulo 14, del 1 al 12. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Queridos amigos, comienza, ¿verdad?, la palabra de Dios diciéndonos: no se inquieten. Primera cosa, Anía lleva, a nivel que no se inquieten. ¿Por qué? Porque justamente yo estoy aquí con ustedes. De cierta manera nos está mostrando el futuro. Lo que nosotros celebramos hace 5 domingos, quinto domingo que es la Pascua. Y esa Pascua significa resurrección, ¿verdad? Esa Pascua significa cambio, salir de la oscuridad. Porque muchos podemos estar inquietos, ¿verdad?, por situaciones concretas, por situaciones de vida. Uno puede perder la esperanza, uno se puede desilusionar. Muchos, por ejemplo, a pesar de que, gracias a Dios, hubo un buen porcentaje, ¿verdad?, de compatriotas que fuimos a votar. Que tenemos ahí esa responsabilidad cumplida. Muy bien, queridos hermanos, eso me parece muy importante. Pero faltaba más. Todos tenemos que hacerlo, porque todos tenemos que
tener esa esperanza, porque es la única manera entonces de mirar hacia la luz, de caminar hacia la luz. Por eso el Señor nos dice, no se inquieten, no se inquieten. Ustedes tienen que saber que yo estoy con ustedes. Yo vencí al mundo, dice el Señor. Yo vencí el pecado. Yo vencí la oscuridad. Yo vencí a todas las cosas negativas. En nuestras frases mismas, ¿verdad? Entonces, de experiencias, de aquellas que vivimos dentro de nuestra propia historia. No hay mal que por 100... no hay mal que dure más de 100 años, algo así, dice, ¿verdad? O sea, son todas estas cosas elementales y fundamentales para decirnos que tenemos que tener esperanza y que tenemos que luchar y buscar las cosas positivas para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad. Upea con la eclesia, upea con la iglesia. Esa es la comunidad, el Atuazú, donde cada uno de nosotros es una pieza elemental y fundamental. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ver dentro de ese grupo. No, imposible, querido hermano, entero etea. Y por eso el Señor nos dice, para que podamos nosotros dar ese granito de arena, nos dice, no se inquieten, porque soy yo el que dirige la historia. La palabra de Dios, especialmente si ustedes leyesen los libros históricos, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Por ejemplo, lean Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Ahí nosotros vemos una síntesis, el libro de Ruth. Ahí encontramos una síntesis de cómo Dios es el que dirige la historia. Dios es el que dirige nuestra historia. Aún, como decimos también, en renglones torcidos, Dios escribe de una manera recta. Porque el que dirige nuestra historia y nuestra vida es el Señor. Y por eso aquí este Evangelio nos está diciendo, lo primero que nos dice, no se inquieten, no se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. Es decir, el camino que después justamente aquí vendrá como pregunta, pero Señor, ¿a dónde vas? ¿Será que nosotros vamos a irnos contigo? ¿Cómo vamos a irnos si nosotros no sabemos dónde va? Entonces eso le sorprende a Jesús. Jesús le dice, ¿cómo? ¿Cómo me estás diciendo cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto nos está diciendo a nosotros. Ñanden diga tomo aya lleva la yei pecuila ñandera pelanda yei cuaino y maba beñande yara. Aquí entonces un primer compromiso para todos, para nuestra nación, para nuestro tendotá. Todos somos tendotá en nuestra familia, papá, mamá, sacerdote, obispo, el papa. Todos somos alguien que tenemos una misión muy importante de llevar adelante esa misión que Dios puso en nuestro corazón, esa misión esencial y fundamental que nosotros hoy hemos asumido para llevarlo por delante. Y entonces, aquí cuando está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, es decir, este camino de Jesús es el que nos lleva a la realización, a la verdad, a lo que corresponde al hombre. El camino verdadero que nos hace felices, nos hace llegar a nuestra realización. Y por eso dice, y la vida. La vida significa ya la plenitud. Nosotros vamos a llegar a la plenitud si caminamos en la verdad porque seguimos a Jesús, que es el verdadero camino. Y eso nos está mostrando aquí, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por último, queridos hermanos, esta pregunta que Jesús mismo les dice, medio hipochilento en día, cuando le dice aquí Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le responde, Felipe, vaya la hereda. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Esta es una de las preguntas esenciales y fundamentales de Jesús hoy para nosotros. Todavía nosotros no le conocemos a Jesús, todavía seguimos en la corrupción, todavía seguimos entonces truncando la vida de tantas personas, truncando la vida de nuestros indígenas, truncando la vida de tantos niños en las calles, truncando la vida de tantos campesinos que al final tienen que venir todos a las ciudades, etcétera, o vende pala y entrega pa. Y encima somos unos sinvergüenza, ¿verdad? Porque decimos, no va a poseer hoy. Con A, cuera. Jamás vi que lo mío producía, tengo la ya producida mi mamá. Entonces, por eso, queridos hermanos, es importante
tomar conciencia. Por eso es que el Señor aquí nos está preguntando, pero verdaderamente, Felipe, ¿qué es lo que vos estás diciendo? ¿Qué es lo que estás preguntando? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Hace tanto tiempo que ustedes dicen que son cristianos. Hace tanto tiempo. ¿Y todavía no me conocen? ¿Todavía no viven el Evangelio? ¿Todavía no son capaces de cambiar su historia y su realidad? Bueno, ahora entonces ya yeputasóquena. Añajenduquena coñan de yarañé. Pero hagámoslo desde adentro. Y solamente cuando existe una verdadera conversión, habrá también un verdadero cambio. Volvemos enseguida con más ñan de yarañé dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de yarañé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de yarañé, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación ñan de yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñan de yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con ñan de yarañé dominical. Hoy en este quinto domingo del tiempo de Pascua estamos en este segmento que se llama ñan de yarañé responde. Responde a las preguntas que ustedes van enviando. Hay tantas preguntas muy interesantes que van enviando. Muchas gracias a todos los que participan y envían a estos números que nosotros tenemos aquí de nuestro canal de ñan de yarañé. Entonces, fíjense, queridos amigos, hoy la palabra de Dios, sobre todo desde el Evangelio, cuando le preguntan a Jesús, ¿a dónde vas? Y después le dice, pero si nosotros no sabemos a dónde te vas, Señor. Jesús le responde, ¿saben qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros hemos hablado un poco así en forma general lo que significa Jesús, entonces el camino que nos lleva a la verdad, es decir, a conocer quiénes somos nosotros, quién es Dios. Vamos a conocer en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos. Y luego la vida quiere decir la plenitud. Yendo por Jesús nos realizamos para llegar a la plenitud de nuestra vida. Pero que dice camino, verdad y vida. Los tres elementos esenciales y fundamentales de una vida cristiana. Solo en el conocimiento de Jesucristo vamos a poder vivir en la verdad y vamos a tener vida en abundancia, es decir, la vida quiere decir la plenitud, la plenificación. Y vamos a mirar, hoy queremos responder a una de las preguntitas que nos habían hecho, ¿qué significa que Jesús es el camino? Queremos comenzar con esto, el camino. ¿Qué significa? Entonces, recordemos que ya desde el Antiguo Testamento nos encontramos con un pueblo nómada y luego también
pueblo semita que vive en el desierto, que se mueve, o sea, que hace camino. Allí nómada quiere decir que no es sedentario, entonces continuamente está en camino, de aquí para allá. Por un tiempo se queda sedentario un poquitito, o sea, mientras existen algo para comer ahí, para el rebaño, para ellos mismos, hasta que después se dan cuenta que, bueno, listo. Cuando haya coema, cuando haya ipeno, imagino, cuando haya coema, va itaya huerecoa, hueveñe pununame, te contienen ya. Vamos, hagamos un camino a otro lugar. Y entonces camino, vía, sendero, desempeña una existencia y papel esencial en la vida de un nómada. Qué interesante. El camino entonces es esencial, como una vía, como un sendero por el cual uno tiene que transitar. Y por lo tanto se hace parte de nuestra ontología, de nuestra existencia, mapañandé, upeaíces y nayeva. Y el camino es parte. Nosotros entonces hacemos un camino en nuestra vida. Y de otra manera hacemos un proceso, porque para llegar de un punto al otro tenemos que hacer un camino, tenemos que hacer un proceso para llegar a donde nosotros nos estamos dirigiendo, hacia dónde nos dirigimos. Como la cosa más normal, el camino utiliza este vocabulario para hablar de la vida moral y religiosa. Ahora hablamos de la Biblia. Lo que estamos escuchando en la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, Peñas Enduros y no lleva el camino, estamos diciendo referente a una vida moral y a una vida religiosa. Hacemos camino. Quiere decir que vamos adquiriendo elementos. Hoy que apeña ya y lleva la experiencia, decimos también nosotros. Esta persona es una persona con mucha experiencia. Esta es la vida moral. Y al mismo tiempo es una vida religiosa. Religiosa es religarte a tu propia experiencia, a tu propia esencia. Es decir, la religión, religarte a tu propia existencia, preguntarte, cuestionarte y decir quién soy yo. Esa es la religión. Y este uso se mantuvo sobre todo dentro de la cultura bíblica. La cultura bíblica siempre ha utilizado esta palabra camino, el proceso de conversión, el camino de conversión. Para llegar a la conversión, la vía de conversión. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que esto es esencial y fundamental para cada uno de nosotros, para que podamos crecer, para que podamos ser diferentes, para que podamos ofrecer cosas nuevas a nuestra realidad. Entonces la Biblia, sobre todo desde una reflexión del libro del Deuteronomio, el famoso capítulo 30, de los versículos 15 en adelante, nos habla de las dos vías, dos caminos. Entonces, habían de Yeyujuta dos senderos, dos vías, dos caminos. Y el libro del Deuteronomio nos va a decir el camino del bien y el camino del mal. Pero no solamente te va a explicar y te va a decir que existen dos caminos, sino que después te va a decir, bueno, vos sos el que vas a tomar la decisión por qué camino vas a hacer tu proceso existencial. Por dónde vos vas a ir caminando de acuerdo a lo que vos decidís, ¿verdad? Y ahí ya entramos en el aspecto moral. Que la Biblia toma esta expresión para la vida moral y para la vida religiosa. La vida moral es el sentido y el rumbo que vos personalmente le vas a dar a tu vida. Porque en de se jae peja de cuera entero de tea ñande ye cuando estamos tomando una decisión. Porque esa decisión
la tomamos nosotros, cada uno de nosotros. Si yo mando acá, es que hablo de decisión, si yo mando a ese canto que a mí me gusta tanto, el Padre Cecinio, la decisión es tuya, la decisión es tuya. Ella debe en ese canto del Padre Cecinio. Bueno, aquí la voz de Dios que habla al corazón, dice, la voz de Dios que toca lo más profundo de la vida del hombre, porque ñandeko yei cuajina va palo y pona, ñandeko yei cuajina va palo y vaya. La anden de Yapuno, la anden de Mondano, la anden de Yaporo infidelidad, la anden entonces de Yaporo hina macanalla, ahí se ñande, lleva entonces, yei cuajina que eso está mal. Eso está mal. Ahí entra en el aspecto moral. Porque la moralidad quiere decir que yo, sabiendo que está mal, igual a Yapó. Por eso que siempre hablamos y decimos, ¿verdad, queridos hermanos? Que el pecado es un aspecto moral. El pecado es una decisión personal que nosotros estamos tomando. Esta es una decisión personal. Yo quiero pecar. Yo quiero hacer este pecado. Yo quiero, verdaderamente. Y ese es el pecado. Y entonces, nosotros sabiendo muy bien que sobrefacturaciones, robos, pocané, ¿verdad? Amiguismos, y todas las corrupciones que puedan haber, queridos hermanos, el estar ya elucubrando, pende a pitu, pues calcular y nada, va la igatua ya por la iba y mía, va la igatua ya por la iba y ya. Imagínense, queridos hermanos, eso es un aspecto moral, ¿verdad? Y por eso el camino como tal, cuando te está diciendo, te da la posibilidad de entender. Hay dos caminos, el bien y el mal. Tú tienes que decidir, nos dice Deuteronomio, capítulo 30, del 15 en adelante, ¿verdad? Y entonces existen dos maneras entonces de conducirse en la vida. Dos maneras de vivir la propuesta de la propia existencia. Dos maneras. O haces el bien o haces el mal. Pero sos vos entonces, con tu libertad, quien vas a decidir. Dos caminos, el bueno y el malo. El buen camino, el camino recto y perfecto, consiste en practicar. Ahora vamos a ver en qué consiste, porque pero el camino bueno, ¿en qué consiste? Primero, la justicia. ¿Por qué lo primero que se habla es la justicia, queridos amigos? La justicia es lo elemental, lo básico, y es la definición, como se dice en palabras un poquitito más difícil, ontológica. Ontología, hago palabras griegas y nada. Tratado, referencia al ontos. El ontos, esencia, tu forma de ser. Entonces, ontología quiere decir la esencia misma de Dios. ¿Cómo se le define a Dios? La ontología de Dios. Su esencia, ¿saben cuál es? Es la justicia. La justicia. Ese es el number one, la forma de definir a Dios. Y por eso luego te dice, ¿verdad?, que el camino recto y perfecto que el hombre busca tiene que ser el de la justicia. Practicar la justicia. Después, ser fiel a la verdad. Ser fiel a la verdad. Por eso dice, yo soy el camino. La verdad. Ser fiel a la verdad. Caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha regalado. Si yo soy humano, voy a vivir como un humano, no como un perro, no como un gato, no voy a vivir como un animal arrastrado por la tierra, pobre, en Boriajú. Entonces, todas esas cosas. Entonces, quiere decir, queridos hermanos, que aquí va a entrar también la verdad, significa la dignidad del hombre también. O sea, va en concordancia. Esta es la verdad de esta persona, su verdad como persona humana. Entonces, para ser más concreto, si yo pongo el ejemplo con un indígena, ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es la verdad ontológica de ese indígena? Un ser humano, una persona igualita que yo y que cualquiera de nosotros. Ese es un ser humano. Ahora miro y digo, esa es su ontología, esa es su existencia, su esencia. Ahora miro y digo, ¿cómo está viviendo este? ¿Cómo está viviendo este indígena? Está viviendo en la calle, está viviendo sin casa, está viviendo
prácticamente sin ropa, está viviendo en la ignorancia, está viviendo sin oportunidades, está viviendo. ¿Por qué? Y porque la vida le ha desfavorecido. Pero sin embargo es igualito que yo en su ontología. Y entonces por eso nos está hablando aquí directamente que el camino nos lleva a la verdad. Es decir, la verdad es que esta persona es un ser humano igual que yo y por lo tanto la verdad corresponde a que tiene que vivir en su ontología, en su existencia, tiene que vivir igual que nosotros. Tiene que realizarse, tiene que planificarse, tiene que ser una persona que viva todas las características esenciales y fundamentales de un ser humano. ¿Entienden, queridos hermanos? La palabra de Dios, la Biblia, es una cosa maravillosa, ¿verdad? Porque siempre a esto, a la dignidad del hombre, a la dignidad de la persona. Y entonces a la ñande indiferente. Y cada uno tenemos una cuota de responsabilidad en la construcción de este mundo. Como ahora nosotros, toditos tenemos una cuota, ¿verdad? Por quienes hemos votado la semana pasada, ya les coma la ñande tendo, ¿te acuerdas? Toditos tenemos nuestra cuota. Cada uno puso su voto, yo confío en este, yo confío en este, yo confío en este. Bueno, esos que ahora nos representan y que tienen que organizar nuestra comunidad, porque para eso los hemos llamado, vamos a ver. Entonces, porque la cuota de confianza está puesta en esas personas. Después vamos a mirar, entonces, cuál es la verdad y cuál es el camino que ellos van a tomar. Si va a ser un camino que se preocupa de las personas, se preocupan de la comunidad, se preocupan de nosotros. Camino, verdad y vida. Porque vida, queridos hermanos, significa la realización. El camino nos lleva a nuestra verdad, quiénes somos nosotros, saber quiénes somos nosotros y por ende, el tercer elemento, para tener vida. Vida en abundancia, dice el Señor. Vida quiere decir realización y planificación. Bueno, queridos hermanos, y por ahí te digo, ñande yara este día, en este quinto domingo del tiempo de Pascua. Y ahí intente entonces con ahí en mañana, ya esa ñañe puruña punuña lleva. Allá ya poco te tapu. Hagamos, queridos hermanos, que nuestras familias, nuestras iglesias, nuestra nación sea una nación feliz, pero no porque andamos por ahí cachaqueando, nadie vea la felicidad, sino que porque todos nos damos cuenta que vivimos dignamente haciendo un camino como el Señor nos pide. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.